Soy Sofía Segovia y esto es Ideas que Brillan. Yo escribo y siempre había leído que los escritores escriben para entenderse. Y creo que yo escribí para entender el mundo. Y está muy bien entender el mundo, explicármelo, estaba muy bien. Pero lo que descubrí es que para entender el mundo tenía que viajar al pasado. Entonces sí, resulta que sin proponérmelo, me he ido siempre al pasado para tratar de entender el mundo en el que vivo. Y resulta que en ese camino también he entendido algo de mí, cosas que ni siquiera me preguntaba, como ¿quién soy yo? Lo que preguntaba en mis novelas es ¿por qué este mundo que no entiendo no me mira? Y no me mira porque soy mujer, porque soy del noreste de México, de Monterrey. Nunca salimos en los libros de historia. Por muchos motivos, nunca salgo en los libros de historia. ¿Y por qué este mundo no me quiere mirar? A gente como yo, a la mitad de la población para empezar. Y además a una gran parte del país. Entonces, he escrito para entender este afán por contar el mundo fragmentado. El mundo que explica muy poco. El mundo, un México, que explica solo una parte bien escogida de lo que ha sucedido en esta historia. Y sí, todos fuimos a la escuela y todos tomamos clases de historia y estoy segura de que nunca he encontrado a alguien que me dijera en primaria la historia era mi materia favorita. No, ¿por qué? Porque también he descubierto que la historia se cuenta para que no nos preguntemos nada y para que no nos conectemos. Y entonces sí, lo que he hecho es ir a descubrir que este México escoge muy bien lo que quiere contar y deja muchas piezas fuera. ¿Por qué? Por incómodas. La historia de las mujeres es incómoda. La historia del noreste de México es incómoda. Pero ¿qué sucede aquí? También quedan fuera la historia de otras verdades, la historia de otras maneras de pensar, la historia de, sí, el México diverso. Y entonces he ido a escribir mis novelas para tratar de encontrar no nada más mi sitio, sino el sitio de gente como yo en este México y en el mundo también. Porque luego resulta que el mundo comprende a México como México se ha empeñado en contarse. Y lo que sucede es que se cuenta como una sola cosa y hay un peligro ahí de convertirte en una caricatura, en un estereotipo, en un país que solo es una cosa. Y lo que yo he descubierto y he tratado de hacer con mis novelas es decir, México es un país muy diverso. En todos sentidos, en ideas, en historias fundacionales, en todo, ¿sí? Entonces sí, fui a descubrir este mundo, a descifrar este mundo que no entendía, por qué no miraba, y lo que comprendí es que quedan fuera las piezas incómodas de la historia. Y entonces, ¿por qué la historia no quiere que nos conectemos? ¿Sí? ¿Por qué nos cuentan la historia de esta manera tan unilateral, tan incompleta y tan definitiva, de tal modo que sabemos que la historia le pertenece a unos 4 o 5 personajes de estampita? ¿Sí? Estos de estampita que hicimos, de los cuales hicimos trabajitos en la escuela y que en realidad no nos dicen nada. Cada año tenemos que estudiarlos porque ahí viene la fecha de la revolución o de la independencia o de lo que sea y los tenemos que estudiar. Pero fíjense lo que nunca estudiamos, es la historia de nosotros. Y eso es además lo que he ido a descubrir
al escribir estas novelas. Es que todo tiene historia. La aspirina tiene historia. La pandemia, cualquier pandemia, tienen historias permanentes en la historia de la humanidad, cíclicas, ¿sí? Todo tiene historia. El individuo también tiene historia y merece que la conozcamos, ¿sí? Y entonces en este México que no nos cuenta, porque además no cuenta, no nada más a las mujeres y no nada más a la gente del noreste, sino no cuenta a los niños y no cuenta a la gente que nos sale en los libros de historia. Y esto suena así como un juego de palabras, pero es verdad. Solo cuenta a unos 4 o 5 actores en la independencia, otros 4 o 5 en la revolución. ¿Y dónde quedamos todos los demás? Pensamos que la revolución le sucedió a alguien más, que la independencia, pues, que tiene que ver con nosotros. Y entonces cuando yo te pregunto, ¿dónde estabas tú en la revolución? ¿Y dónde estabas tú en la fiebre española de 1918? Me vas a decir, pues no soy momia. Aquí estoy, vivo ahorita en este mundo presente y ¿qué tengo yo que ver con aquello? Pues tienes todo que ver y sí estabas en la peste del siglo XVIII en España o en Europa, o en las viruelas que llegaron acá, o en ese gran pasaje que hicieron los primeros mexicanos o habitantes de estos continentes cruzando el estrecho de Bering. ¿Dónde estabas en ese pasaje? Lo que pasa es que tienes que conectarte. Y tienes que darte cuenta de que sí, la historia fundacional de México, que nos enorgullece tanto, es una historia de migración. Y que para migrar tuvieron que cruzar ni siquiera sé cuántos miles de kilómetros, en heladas e inundaciones, y en no sé cuánto tiempo, y cuánta gente se perdió en ese camino. Pero también cuánta gente se perdió antes de salir. Porque la pregunta es, ¿por qué salieron de allá? Nadie se pregunta eso, nada más, sí, cruzaron el estrecho de Bering y aquí están. Pero la gran pregunta es, ¿por qué quisieron cruzar? ¿Quién quiere trozar sus raíces para ir a quién sabe dónde? No sabemos a dónde vamos a terminar, pero sabemos que cuando veamos un águila devorando una serpiente, ahí nos vamos a detener. Esa es nuestra historia, ¿no? Pero resulta es ¿por qué salieron de allá? Y entonces nos conectamos con toda la historia de la humanidad, porque esa es. La historia de la humanidad es la historia de la migración. Y salimos todos, como ahora salen los de Ucrania, que también es nuestra historia, salimos de allá por solo 2 motivos: hambre o violencia. Y entonces comprendemos que sí, solo por eso alguien quiere trozar sus raíces, solo por eso alguien prefiere andar a un camino incierto que quedarse donde estaba, donde la vida ya no era posible. Y entonces te empiezas a dar cuenta de cuántos caminos eres el resultado. Y yo ya sé de cuántos caminos soy el resultado. Pregúntate de cuántos eres tú el resultado. Y en esa pregunta, también pregúntate, ¿cuánta gente tuvo que sobrevivir para que tú estuvieras aquí? ¿Sí? Porque eres el resultado, no nada más de esos caminos. Ah, sí, llegaron. No, eres el resultado de pura gente que sobrevivió. Entonces, la verdad, empiezas por ser una maravilla, ¿sí? Y dices, hay que apreciar mucho más la vida. Y mucho más el espacio que ocupo en este mundo, ¿sí? Este mundo que ahora nos dice, vive el presente. Ya no te preguntes nada del pasado, vive el presente y no te angusties por el futuro. Pero yo te digo, no puedes vivir el presente si no sabes quién eres. No se puede. John Steinbeck decía en Las Viñas de la Ira, decía que
no podemos saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Entonces, empiézate a conectar la historia, aunque la historia se empeñe en no conectarte. Tú conéctate y sí, está muy bien, vivimos en el presente. ¿Eso cuál filosofía es? Claro que vivimos en el presente, pero nos debemos al pasado y debemos de conectarnos para saber de dónde venimos. Y en el presente saber quiénes somos, para en el futuro saber a dónde vamos. Planearlo nosotros y que no sea alguien más que nos diga a dónde debemos ir, porque como tú no sabes, yo te voy a decir. Y eso sucede y por eso es que esta historia nos la cuentan aquí como nos la cuentan, ¿sí? Nos la cuentan para que no conectemos y para que no nos cuestionemos todos los huecos que deja esta historia. En esos huecos estamos nosotros, ¿sí? Y creo que vale la pena que nos vayamos a encontrar, que sepamos quiénes somos, sí, en el presente, para que nosotros seamos los que determinemos nuestro futuro. Rudyard Kipling decía, y a mí me encanta esta cita, que si la historia se contara en forma de cuentos, nadie la olvidaría. Me encanta esa cita, sí, pero además yo agregaría, nadie la olvidaría y todos se conectarían, ¿sí? Y entonces te invito a descubrir la historia de la manera que sea, pero descubre la historia, sí, ojalá que te hayas sacado 100 en esos exámenes que nos pusieron a todos, ¿no? No, descubre tu historia, conéctate con tu historia, rinde homenaje a quien hoy te tiene aquí. Sí, eres una maravilla, pero también eres un milagro. Así nos damos cuenta en serio, si te conectas con la historia, de que estar vivos hoy en el presente es un verdadero milagro, porque somos el eslabón de esta cadena de supervivientes, no nada más de guerras y de migraciones y de caminos, sino también de pandemias. Sí, somos supervivientes. Y esa gente que hizo lo necesario para que todas las variables necesarias para que nosotros fuéramos posibles, esa gente merece que la recordemos. Si no ya de nombre, sí en este homenaje que vivimos cada día, ¿no? En este homenaje que debemos rendirles con nuestra vida. Y en ese homenaje también decir, sí, rindo homenaje al pasado, pero también debo rendir homenaje al futuro, porque el futuro también nos merece vivos, ¿sí? Ser esta cadena más de gente fuerte que sobrevive y que pasa la batuta a la siguiente generación. Entonces sí, a veces es difícil cuidarse, pero cuando te recuerdas dónde estabas en la epidemia de 1918 y en aquella guerra y en aquella invasión y en aquel camino y en aquel cruce de un mar o lo que sea, dices, todo cuidado vale la pena, porque sí, soy un milagro. Te invito a que te sientas un milagro y que así protejas tu vida, así protejas tu recuerdo y así protejas tu futuro.